Yo creo que hay un tema bastante importante a la hora de plantear nuestra situación como trabajadores con respecto a las diferencias que había hace simplemente 20 años. Y es que hace 20 años el capitalismo hacía determinadas concesiones porque interesaba tener trabajadores sanos y preparados, que a su vez serían consumidores activos en una economía que se basaba principalmente en el consumo. El problema está en que ahora mismo la mayor parte de las grandes empresas no basan su economía en el consumo de los productos que puedan esos trabajadores como consumidores en potencia empezar a consumir, sino que basan su economía en las transacciones financieras que realizan entre otras grandes empresas. De manera que nuestra fuerza como trabajadores y como consumidores pierde valor hasta el punto de que, bueno, de que realmente te incitan a dejar de consumir, a apretarte el cinturón, cuando eso dentro del sistema capitalista básico sería un error, ¿no? Cuanto más movimiento hubiese, más riqueza se generaría. ¿Cuál sería la posibilidad que tenemos nosotros ahora de realizar una acción realmente fuerte para que se nos tenga en cuenta desde ese punto de vista? Porque creo que las huelgas e incluso los parones de consumo ya tampoco tienen tanta fuerza. Bueno, esta idea de que es cierto que a los capitalistas no les vale con producir mercancías que tengan una ganancia hipotética hasta que no consiguen hacer esa ganancia real vendiendo las mercancías. Eso es cierto. Pero que sea cierto eso no puede llevarnos a la idea de que se trata de vender las mercancías a cualquier precio. Porque si tal fuera el caso, automáticamente los capitalistas lo que harían es duplicar los salarios ahora y así habría una demanda gigantesca. Salta a la vista que es un disparate. Si duplican los salarios, lo que se han cargado es la rentabilidad. Entonces, conviene no perder de vista que en primer lugar, antes que nada, antes que cualquier otra consideración, está la rentabilidad. Es verdad lo que tú señalas, que lleva de nuevo justo a la formulación que yo dije, huir hacia adelante. Pero claro, es como tú dices, hombre, ¿no les interesaría a cualquiera? ¿No les interesaría a los capitalistas una cierta redistribución que asegurara una demanda que permitiera vender las mercancías? Estamos topando con el hecho de que la economía capitalista no es una economía programada. Si nosotros tuviéramos una economía democrática, una economía en la que los medios de producción fueran de todo, claro que deberíamos planificar democráticamente la producción y el consumo de manera que casaran y que además se hiciera en un marco en el que la recuperación, la regeneración de los recursos naturales no hiciera planear ninguna amenaza por esa vía, etcétera. Pero no es una economía planificada. Precisamente parte importante de lo que yo he argumentado antes tiene que ver con esto, justamente, con que cada capitalista, es verdad que conjuntamente los capitalistas tienen intereses en relación con los trabajadores, pero automáticamente los otros capitalistas pugnan entre ellos porque hay otros intereses que efectivamente cada uno de ellos consiga obtener la ganancia suficiente. Entonces, en cuanto a las movilizaciones, yo particularmente la cuestión de los parones de consumo, etcétera, creo, y lo digo de forma respetuosa, pero creo que siempre han estado bastante desenfocados. Porque no ese es el núcleo tiene que ver, y ahí sí discreparía un poco contigo, en relación con las huelgas por lo siguiente. De todo lo que tú dices, que describes bien hechos reales que existen hoy, es verdad que los grandísimos centros comerciales no viven de la actividad comercial. Deberíamos empezar por cambiarles el nombre, quizá. Viven de la actividad financiera, una actividad financiera que, por ejemplo, en los supermercados está vinculada a que ellos pagan a 3 o a 6 meses y cobran en el momento que venden. Vale, actividad financiera. Pero yo no estoy de acuerdo en los parones de consumo, que en todo caso los capitalistas podrían resolverlo por otras vías, incluyendo por consumir más ellos, sino más bien con la idea de que el problema, teóricamente, ¿dónde está? El problema está en que en la economía capitalista tiene dificultades para producir la suficiente plusvalía, la suficiente ganancia. Fijaos qué paradoja. Lo tiene a pesar de que el reparto de la tarta cada vez es más favorable para la ganancia. En España, en el periodo que va del año 96 al año 2006, periodo de crecimiento, los salarios reales pierden un 2,5% de participación en la tarta. ¿Vale? Entonces, a pesar de que hay más plusvalía, es insuficiente la plusvalía. Y eso de nuevo enlaza con todo el rollo que contaba antes de contradictorio, crecientemente contradictorio. Los capitalistas podrían intentar hacer algún apaño para el consumo mientras tanto, pero lo que es seguro es que los capitalistas no tienen ninguna capacidad de hacer apaño alguno si no hay plusvalía suficiente.
Y por eso yo no metería en el mismo saco un parón de consumo o un boicot, no sé cuánto, que muchas veces, cuando ha habido boicots a marcas en particulares, en ocasiones se ha detectado que estaban impulsados en parte por marcas competidoras. Yo no situaría el problema, por tanto, en el terreno del consumo, sino en el terreno de la producción de plusvalía. Descuida que un hipotético escenario de huelga general, etcétera, ni que decir tiene que afecte a los intereses de los capitalistas. Les afecta directamente por el plano económico, en el plano económico, pero también les afecta y sobre todo en el plano político, por lo que significa, y voy a decir el término moderno, de empoderamiento de la clase trabajadora que pierde miedo a tomar las riendas de lo que ha sido su herramienta desde siempre, paralizar el proceso de producción, porque la paradoja que se da es que justamente lo que es seguro es que sin trabajadores, sin trabajo, ni hay plusvalía, ni hay bienes, ni hay nada. En realidad, en cierto modo, lo que nos pasa es que no confiamos en la fuerza que efectivamente podríamos tener. Y bueno, mi segunda pregunta es, no sé hasta qué punto es cierto, pero en teoría del capital que se mueve en el mundo, solamente un 2% se mueve en papel moneda, el resto se mueve en acciones financieras. La reivindicación ya de una tasa Tobin, que es un proyecto de hace tiempo, ¿la estamos tratando seriamente? Yo transmito mi posición. Yo no estoy de acuerdo con la tasa Tobin. Yo no estoy de acuerdo con poner impuestos a la especulación. Confiscar. Yo estoy de acuerdo con liquidarla, con prohibir la especulación. Prohibirla, y hay mecanismos. Ahí no es un problema técnico, es un problema político. Un problema político. Es verdad que formular esos términos puede hacer pensar, joder, entonces, ¿estás demonizando el capital financiero especulativo respecto a otros tipos de capitales? No, por así decirlo, estamos tomando carrerilla. Es decir, si nosotros somos capaces de conseguir un apoyo suficiente, que yo creo que podríamos hipotéticamente conseguir, lo que comentábamos en el camino, en relación con reivindicaciones elementales, desde el punto de vista, por ejemplo, simplemente, de que la gran cantidad de recursos disponibles se pongan donde tienen que ponerse y no en unas cuentas cerradas, etcétera, etcétera, podríamos conseguirlo, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo, estoy en contra de la tasa Tobin. Estoy en contra de la tasa Tobin. No estoy de acuerdo en legitimar la especulación imponiéndole unos impuestos que al final, aparte habría problemas en cuanto a cómo implantarlo, etcétera, etcétera. La tasa Tobin, de un economista, James Tobin, un economista burgués que defendía el orden burgués y que buscaba mecanismos para mejor gestionar la explotación. Y yo no estoy de acuerdo en gestionar mejor la explotación. Aquí yo creo que hay un tema que vale la pena precisar, y es el siguiente. Puede parecer que, por tanto, lo que estoy diciendo es programa de máximos. Ya directamente expropiemos el capital, nos vamos a Moncloa, mejor quizá a la Zarzuela directamente, etcétera. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Yo defiendo la reforma. Defiendo lo que históricamente ha sido un proceso, o puede seguir siéndolo, por el cual los trabajadores, con sus organizaciones, en una economía capitalista, ponen límites a la explotación. Perfecto. ¿Por qué lo defiendo? Por dos razones. Uno, porque mientras tanto sus condiciones mejorarán y eso tiene valor en sí mismo. Dos, porque es una labor pedagógica de primerísima importancia. Porque se muestra que nunca habrá ninguna concesión, no ha habido ninguna experiencia en la historia de la humanidad en la que una clase privilegiada haya cedido gratuitamente sus privilegios. Y por tanto, solo a través de la organización, la movilización es como se demuestra que se pueden ganar. Por eso estoy a favor de las reformas, aunque sé, y lo dije antes en relación con lo de Suecia, que ya no son viables, pero es un problema. Yo las reivindico, precisamente para demostrar, a partir de su inviabilidad, que hay que ir más lejos, ¿no? Una cosa es eso, y otra cosa es reivindicar mecanismos que afinen el funcionamiento de la explotación. O depositar ilusiones en que puede haber una acumulación capitalista progresiva. Eso es lo que yo creo que está detrás de una fórmula de imponer impuestos a la especulación, ¿no? Fijaos lo que estamos diciendo, imponer impuestos a la especulación, ¿no? Es decir, en primer lugar, eso lo que plantea es una legitimación, ¿no? Podría deciros el especulador, yo pago mis impuestos, valga la forma gráfica para indicar que estoy en desacuerdo. Yo no estoy a favor, pero es un debate, ¿no? De igual modo que no estoy de acuerdo con la reivindicación de la dación en pago. Me parece un disparate. Y alguien puede decir, joder, es que la cosa está todavía peor, porque gana la vivienda y encima sigue debiendo dinero. Bueno, pero si tenemos que debatir de lo que hay detrás, me parece terrorífico que se proponga, que propongamos nosotros. Otra cosa es que cuando uno da una batalla, a veces la pierde. Y si la pierde, le toca pechugar con una negociación en la que sale con el menor mal posible, claro, pero dando la batalla. Y la batalla completa pasa por plantear que alguien que ha comprado una casa para vivir en ella, que ha hecho un esfuerzo gigantesco durante años, durante lustros para ir pagándola, el hecho de que los mecanismos, bien de la economía real, desempleo, etcétera, bien de la economía financiera, tipos de interés, le impida pagarla, no debe
planteamos a nosotros defender que, bueno, que entregue la casa y nada más. ¿Cómo vamos a defender nosotros eso? Es un disparate. Nos debemos defender que en absoluto, que se prohíben los desahucios en determinadas situaciones económicas, etcétera, etcétera. Y luego ya iremos planteando si debe expropiarse toda la cantidad de pisos que tienen los bancos y no sé cuánto y tal, ¿no? Es decir, no es lo mismo. Es decir, no estoy diciendo maximalismo de irnos a la zarzuela tal, pero sí estoy diciendo que no a esas políticas que nosotros no vamos a directamente plantear dónde nos deben pegar. Luego si perdemos, pero por lo menos dando la batalla, quizá podamos plantear otras cosas. Liliana. No, pero esta se oye la voz. No sé. Hola, hola. Vale. Bueno, yo comparto buena parte del diagnóstico que ha hecho Javier, y solamente me plantea, bueno, primero una duda y un desacuerdo que más que una pregunta es una opinión que voy a expresar aquí ahora. La duda es en relación precisamente con lo que has afirmado de una manera, digamos, tan categórica, que es el tema de la salida del euro. En principio parece un planteamiento muy claro. Yo creo que la mayoría de los economistas están planteando ahora mismo esa alternativa, digamos, esa posición. Lo que pasa es que agentes, pues como para mí, digamos, con tantos fundamentos como puede ser Salvador Llobet, que fue uno de los que primero se manifestó en contra de Maastricht en los años en que aquello se planteó, como igualmente Naredo, que igualmente se planteó absolutamente en contra de Maastricht, pues ellos plantean la duda con relación a la salida del euro así, diciendo como medida de salvamento, de la salida del euro. Entonces lo que te plantean es que no es tan simple la salida del euro, en el sentido de que tiene que ser previamente, digamos, estudiada en relación con diferentes elementos de la economía, pero fundamentalmente con la deuda, porque me decía Salvador, vamos, es que nos salimos del euro, pero al día siguiente estamos pagando el pan o la botella de leche con una canasta de pesetas, o sea, no tendríamos suficientes pesetas para pagar, digamos, productos esenciales, ¿no? Con lo cual dice, es que la deuda, salir del euro sin plantearnos qué sería con la deuda, si la vamos a considerar impagable, ilegítima, odiosa, etcétera, etcétera, pues no tiene ningún sentido. Como tampoco tendría sentido declararla de tales condiciones si previamente no sabemos de qué deuda estamos hablando. Con lo cual, previamente tendríamos que plantear la auditoría de la deuda o una serie de medidas, todas ellas que tienen que, digamos, que ser integrales, o sea, no se pueden abordar una consecutiva a otra, sino que tienen que ser muchas medidas previamente a tomar esta opción. Entonces es una duda que se me plantea. Yo no tengo una posición al respecto, sino que voy leyendo y voy planteándome más y más dudas con relación al tema del euro. Y mi desacuerdo ya tiene que ver más de carácter político, cuando has dicho hay que retomar las organizaciones. Mirad, llevamos años, y yo por lo menos llevo más de una década participando en organizaciones políticas y sindicatos, y lo di por perdido. O sea, fue el bloqueo institucional y el bloqueo a la transparencia y a la participación en dichas organizaciones institucionales, que además han sido parte del diseño constitucional de este país, parte del diseño sistémico de este país, totalmente absorbidas y cooptadas en sus direcciones por los propios poderes fácticos a nivel mundial, los que de alguna manera han determinado, por lo menos en mi caso, el hecho de que saliera a la calle. O sea, si yo hubiera visto posibilidades de participación o de organización en esas organizaciones, en esos ámbitos, pues seguramente habría intentado, digamos, me habría sumado a una corriente de refundación, de organización, de toma, de tal. Es que eso está absolutamente bloqueado, y ha sido justamente gracias al 15M que hemos vuelto a salir a la calle y que estamos aquí reunidos hablando de política, hablando de democracia, hablando de economía y hablando de trabajo y hablando de todas estas cosas. Y solamente mientras permanezcamos precisamente en las plazas, en los barrios, en los pueblos, reunidos
y tratando de extender y de invitar a personas como tú para que nos trasladen, para que hagan comunes los diferentes conocimientos acumulados a lo largo de décadas, como podemos plantearnos frente a los ciudadanos, como, digamos, con los ciudadanos y como parte de la ciudadanía, en el sentido de decir, vamos a transformar esto, pero desde luego, desde las organizaciones que han existido hasta el momento, no hemos podido hacerlo. Entonces, yo estoy totalmente en desacuerdo de plantear, vamos a rescatar las organizaciones. Bueno, los que estén en esa posición, pues que lo intenten. Yo, desde luego, lo doy por fracasado. Creo que lo que hay que hacer es participar aquí y precisamente sumar más y más gente en las asambleas y en los pueblos para que podamos efectivamente forzar a que todas estas instituciones sean más transparentes y democráticas. Respecto a las dos cosas, respecto a lo primero, fíjate, has dicho, ¿cuál es tu nombre? Lilian. Has dicho, creo que 4 o 5 veces previamente. La suma de todos esos previamente hace que, de acuerdo a tu posición o a la posición que tú traes aquí, en realidad no se podría salir del euro nunca, porque previamente hay que estudiar si previamente se estudia y si previamente. No es una cuestión económica, es una falacia plantear que la salida del euro es una cuestión economicista, porque si defendemos que la economía no es distinto de la política, lo es para todo. Y no para todo, menos cuando hay que dar la cara, se esté en el PC, en Izquierda Unida, donde se esté, dar la cara y decir a la Comisión Europea lo que es la Comisión Europea. Porque esas posiciones supuestamente económicas son posiciones políticas. Y son posiciones políticas de connivencia con la Comisión Europea. Lo cual se entiende perfectamente con la trayectoria de según quién. Digo, no me refiero a las personas que has citado, sino en general. Digo, hay posiciones políticas. No nos engañemos. La cuestión del euro no es una cuestión económica. La cuestión de si nos creemos que todo es posible o no. Es la pregunta que hice antes. Si partimos de la premisa de que hay que apretarse un poquito, aunque sea el cinturón, debatamos de que previamente auditemos y previamente auditar, preauditemos. Si la cuestión es que somos capaces de levantar políticamente la ilusión de por qué no, entonces vamos con todo y decimos no al euro, porque el euro es la cárcel de los pueblos. El euro es la forma que toma la institucionalización en Europa, una institución antidemocrática de las políticas de ajuste fundamentalistas. Y no es nada más que eso, nada más que eso, nada más que eso. Es demagógico decir la cesta de pesetas, es demagógico, es economicismo de cuarta regional, el economicismo de cuarta regional que predomina en la facultad en la que yo enseño. Economicismo de cuarta regional. Falso. Causalidades automáticas, ¿dónde está? ¿Cuál es la argumentación económica por la que necesariamente se disparen los precios? Falso. Falso. Lo que hay es miedo político. Miedo político porque es verdadero. Tautológico no. ¿Qué causalidad, qué vínculo causal hay por el cual abandonar el euro sobre la base, ni que decir tiene, que no va a ser Zapatero, que de repente hoy se levanta, se cambian los zapatos y dice no sé cuánto, sino sobre la base de una presión, ¿qué causalidad lleva a que los precios se disparen? Que no lo sé, te lo creo. No, yo diciendo que no. Yo diciendo que está en nuestras manos. Yo diciendo el poder de la política. No la trampa de plantear un economicismo que impide y estudiemos y a ver si los mercados financieros... ¿Cómo que los mercados financieros? La población organizada políticamente imponiendo a sus gobernantes que reflejen los intereses. Con la deuda. Sí, con la deuda. Con la deuda sobre la que también podemos opinar. Que no hay nada sacrosanto. Creámonoslo. Es que no nos lo creemos al final hay miedo, creámonoslo, que no pasa nada, que el rey va en pelotas, y hay que decirlo, que va en pelotas, no tengamos miedo, o hay que esperar a que venga un niño para decirlo. Esa es la cuestión. 1, 2, sobre los sindicatos. Hay un tema importante para fijar el punto de partida. No es verdad que los sindicatos se originen en el marco constitucional. En España, la clase obrera que se organiza en el marco del movimiento obrero europeo en general, ya a finales del siglo XIX se constituye en primer lugar la UGT, la Unión General de Trabajadores, que tiene toda esa trayectoria. Y muchos elementos de degeneración, sin duda. Pero si tuviéramos las cuestiones, la clase trabajadora en España históricamente se ha organizado en torno a sindicatos y partidos. Algunos de los cuales a mí me gustan más, otros menos, y otros nada, y otros no sé cuánto. Y la evolución o la involución no solo es que la comparta, sino que la he dicho yo. Lo he dicho yo. Ahora, vamos a fijar más cosas. No es verdad que antes del 15M no hubiera nada, joder. ¿De qué estamos hablando? Es que no ha existido movilización en España valiosísima en los años 90 y en los años 2000.
no hubo, y perdonad la vehemencia porque me indigna esto, seamos serios, seamos serios. En el año 2003 hubo una huelga general que hizo que Aznar, con toda su mayoría, retirara una contrarreforma laboral. 6 puntos de 7 retiró. ¿Por qué? Porque los sindicatos, las direcciones de los sindicatos, se vieron obligadas, con la presión que impusimos dentro, a convocar una huelga general. Y la ganamos. ¿Qué es eso de que el 15M no había nada? ¿Cómo que no había nada? ¿He salido todo del aire? Hombre, seamos un poco serios. Es sobre la base de la explotación como históricamente se organiza la población, la clase trabajadora, como queráis llamarlo. Y eso tiene una forma... No, bueno, sí, sí, eso. Yo solamente digo respecto a los sindicatos. Toma la palabra. Perdón. Joder, ya me he cortado tanto. No veo mucho, la verdad, pero... Lo que decía es... La cuestión histórica, la cuestión, situémonos y joder, cuando bañamos al niño tiramos el agua sucia, pero no tiramos al niño con el agua sucia. Los sindicatos son un instrumento, ¿por qué? Porque se constituyen y esencialmente son, más allá de las actitudes que tomen, son una organización de los trabajadores en tanto que trabajadores. Mirad, os voy a contar una anécdota. Esto ya es muy potente. La URSS estalinista. Dirigentes de la oposición de izquierda en los campos de concentración en Siberia. En los campos de concentración en Siberia. Y ataque nazi a la Unión Soviética. ¿Y sabéis lo que hacen los dirigentes de la oposición que están en campos de concentración? Piden ser alistados para defender la Unión Soviética. Piden ser alistados para defender la Unión Soviética, cuyo dirigente Máximo Stalin les tenía en campos de concentración. ¿Por qué? Porque decían, vivimos en un estado obrero degenerado. Y hay que defender el estado obrero, porque mientras sea estado obrero, podemos regenerarlo. En el momento que digamos que pesa más lo degenerado, habremos perdido la experiencia histórica que supuso que en el año 17 se expropia el capital. Pero los sindicatos son la expresión, lo dije antes, con la presión de la Iglesia Católica, que demonizaba todo, todas las encíclicas papales, la Rerum Novarum, toda diciendo doctrina social, todos somos hijos de Dios, no sé cuánto. Y los trabajadores, valiosamente, con persecución, con cárcel, se organizan en sindicatos. No tiremos al niño después de haberlo bañado, tiramos el agua sucia. Y los sindicatos son un instrumento de defensa elemental. Lo he dicho, que hay más de 2 millones de trabajadores organizados en comisiones UGT que están organizados en tanto que trabajadores. Entonces demos esa pelea. Si no se opone una a otra, no se opone. Lo que no podemos es pretender dar una salida a la situación a partir de una movilización que ni siquiera conseguimos articularla políticamente. Mirad, año 88. Caracazo, estalla la situación. Estalla la situación, ¿sabéis por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional, que aplica una política durísima desde el año 82, 83, impone la subida de los precios del combustible y con ello sube el precio del autobús. Las guaguas. Suben los precios y la gente está a la calle y asalta supermercados y joyerías y de todo. Año 88, Argentina. Por la misma razón, estallidos sociales. Año 2011, hoy, 23 años después. ¿Cómo está la situación en los países? Sin idealizar nada, en Venezuela, gracias a que ese descontento se articula socialmente y se da la batalla en un sindicato, tanto que se liquida el sindicato y se construye sobre la base de aquella vieja tradición un nuevo sindicato. Y en ese contexto existe una vía abierta en Venezuela, que no idealizo lo que pasa, pero hay una vía abierta tanto que Naciones Unidas reconoce que en Venezuela han mejorado todos los indicadores sociales. ¿Y en Argentina qué? En Argentina sigue el descontento. Y sigue la movilización. Y año 2001 hay una situación prerevolucionaria. El que se vayan y la que se vayan todos. La Judicatura, las Fuerzas Armadas, las transnacionales, el Fondo Monetario Internacional, 3 presidentes en 3 días. ¿Y de eso qué queda? Mucha movilización, movimientos muy potentes, piqueteros, etcétera. ¿Y al final qué? Que no hay la articulación política que permita abrir la vía de una salida en positivo. La vehemencia es porque soy así, no me enfado con nadie, pero creo que no debemos perder de referencia, incluso casi si al final la prueba es, ¿no pensáis que esto de proponer tirar a la basura a los grandes sindicatos, no pensáis que esto a Botín le sonará bien? Bueno, pues la verdad es que a mí me gusta oír hablar de trabajadores porque últimamente cuando oigo en algunos mítines, sobre todo del PP, no sé si os dais cuenta que hablan de parados a todas horas. Porque los parados, y luego hablan de los emprendedores. Hablan de parados y luego de emprendedores, y de hecho la solución de los parados es que se conviertan en emprendedores. Es decir, es que la palabra trabajador es que le rechina. Es que le rechina la palabra trabajador. Y bueno, pues yo creo que me gusta escucharla con esta vehemencia, ¿no? Yo quería hacer un par de cosas.
Primero, me ha parecido muy interesante ese análisis de que hay una capacidad de producción suficiente de comida y de bienes en general como para abastecer a la humanidad. Y me parece que hay un elemento muy interesante ahí, y es que la crisis fundamentalmente del capitalismo se está dando fundamentalmente en los países desarrollados del capitalismo. Fundamentalmente, y estamos hablando de la crisis en Europa. Y convendría valorar lo que eso significa de la propia batalla entre países, lo que está significando los países emergentes y fundamentalmente China. Es decir, ¿por qué? ¿Cuál es el problema de estos capitalistas que necesitan aumentar su tasa de ganancia? ¿Pero qué problema tienen? Pues que la tasa de ganancia en China es brutal. Es brutal, porque tienen unos salarios realmente tan bajos que no podemos competir con ellos. Entonces, yo creo que eso está también detrás de la crisis que estamos teniendo. ¿Qué está ocurriendo con nuestros capitalistas? Que no pueden competir en ese marco con el capitalismo de los países emergentes de salarios bajos. Y entonces, por un lado, están intentando acercarse, bajando nuestros propios salarios, y por otro lado, están ampliando su propio negocio. Esa es la financiarización, ampliando su propio negocio. Yo creo que la creación de la deuda, yo ahí creo que cuando hablabas de que la deuda no era el problema, yo más bien lo entiendo como la deuda pública. Pero sí es un problema la deuda privada. La deuda, en definitiva, es un mecanismo que los bancos, que los capitalistas tienen para, bueno, tener de un determinado dinero que yo pongo, sacar, a dar créditos por valor de 10. Ni siquiera eso les ha valido. Al final no es de 10, sino que es de 20, pero tampoco les vale. Y al final es cuando crean los productos estructurados, es decir, el dinero, es decir, los seguros contra los swap, las intervenciones. Es decir, se está multiplicando por decenas y por decenas la creación de dinero, porque en esa creación de dinero es donde está el beneficio, y de ahí viene la financiarización. Por tanto, yo creo que sí, la deuda es un gran problema, y me parece que, no sé si me estoy equivocando, va un poco en la línea de profundizar lo que había dicho él antes. Y ahora vienen también los disensos. Yo sí estoy de acuerdo con la tasa a las transacciones financieras, porque la tasa a las transacciones financieras no es una tasa a la especulación, es una tasa a toda transacción financiera. ¿Qué ocurre? Que una transacción financiera que sea para una economía de esa que se llama productiva, es decir, alguien que monta una fábrica o compra unos equipamientos, pues eso lo hace una vez al año o cuando sea, y poner ahí un 0,0 pues no le afecta, realmente no va a desinvertir por el hecho de que haya esa tasa. Pero aquel que está especulando todos los días, muchas veces con el ordenador, comprando y vendiendo moneda o estos otros productos a los que me he referido, pues naturalmente eso lo hace con pequeñas diferencias de ganancia, pero que multiplicadas son los miles de millones con los que se está jugando. Y sobre todo, la tasa de las transacciones financieras nos sirve para la lucha concreta contra los paraísos fiscales, porque da a los estados y a los gobiernos una información imprescindible. Es igual que cuando decimos que queremos el impuesto de patrimonio. ¿Por qué? Porque cruzando a lo mejor no serán muchos miles de millones, pero cruzando los datos del impuesto de patrimonio con los del impuesto de la renta, pues es posible detectar una buena cantidad de fraude. Pues en el caso de las transacciones financieras significará en buena medida también vigilar ese movimiento de capitales que normalmente pasan a través de un paraíso fiscal. Yo creo que la tasa de transacción financiera naturalmente que no es el hundimiento ni es avalar el capitalismo o avalar la especulación, pero es un elemento que va contra ello y por tanto, pues, bienvenido sea. Sí, quería decir algo breve sobre esto, ¿no? Sobre la tasa Tobin. Diariamente se mueven en los mercados financieros internacionales entre 3 y 4 billones de dólares. Eso quiere decir que en torno a 12-15 días se mueve el equivalente a toda la producción mundial anual. De esos 3 o 4 billones de dólares, más del 99% tiene un carácter puramente especulativo. La magnitud que mueve hace que incluso una tasa del 1, del 2, del 3% sería irrelevante para la magnitud de la que estamos hablando. 1. 2. Plantear una fiscalidad nacional en este terreno, sabemos lo que significa, el dumping que decía antes. Plantear una fiscalidad internacional es objeto de una de las probablemente próximas agresiones que se preparan. La idea esta del gobierno europeo, del gobierno fiscal, etc. En el Pacto por el Euro que mencioné antes, eso tenéis en internet, Pacto por el Euro, marzo, 25-27 de marzo, las conclusiones.
y pone negro sobre blanco 3 cosas. Fijaos qué 3 cosas más significativas. 1. Los países deben proceder cuanto antes a imponer límites a la deuda pública con el mayor rango legal posible, particularmente constitucional. Marzo. En agosto en España ya está hecho este deber. 1. 2. El Fondo Monetario Internacional, lo mencioné antes, tiene que tener una participación directa, una tutela directa en la aplicación de las políticas en Europa. Lo de ayer de Italia, paradigmático. 3. Debe proceder, la formulación no me acuerdo exactamente cómo es, seguro más suave como ya decirlo, debe procederse a la exclusión de las competencias nacionales de la fiscalidad sobre la actividad del capital. El impuesto a sociedades ya no debe ser regido nacionalmente. No recuerdo exactamente la formulación, pero lo tenéis ahí, ya digo, ¿no? Es decir, debe pasar a otro ámbito. ¿A qué ámbito? A aquel ámbito que no sea objeto de control democrático o de supuesto control democrático. ¿Cuál es el problema? El problema también es político. Es decir, si nosotros tenemos capacidad de imponer una movilización que arranque una tasación testimonial al capital, coño, pues una movilización, vayamos mucho más lejos. Es lo mismo que decías, el parón de consumo. Joder, si tenemos la capacidad de movilizar esto, yo no estoy de acuerdo en boicotear a Nike porque explota. Expropiemos la fábrica de Nike si tenemos capacidad de movilizar, digamos, ¿no? Y luego la cuestión de los paraísos fiscales es interesante, porque precisamente en febrero de 2010 se reúne el G20 y dice que va a atacar los paraísos fiscales de una vez, ¿no? Es muy divertido si no fuera por el drama que tiene después, ¿no? Porque después de preparar el terreno, al final lo que concluyen es autorregulación, o sea, barra libre, ¿no? Pero es una cuestión política, es decir, la capacidad de parar eso es inmediata, no hay ninguna sobredeterminación. Vuelvo a lo mismo que la cuestión del euro, es decir, solamente desde una posición, ¿cómo decirlo? No sé si decir temerosa o casi mítica, ¿no? La idea de, joder, si tocamos los paraísos fiscales, como antes, ¿no? Nos van a salir granos o algo así, ¿no? Que no pasa nada, que es una cuestión políticamente decidible, que es perfectamente factible decidir que se para, que se cierra. Es facilísimo, tiene que ver con el secreto bancario, tiene que ver con la legislación de los países en relación con el secreto bancario. Yo vuelvo al tema de los sindicatos, Javier. Ojalá lo que tú planteas fuera factible. Por mi experiencia, llevo muchos años, con lo cual viví todo lo que fue el movimiento obrero en España, Marcelino Camacho, etcétera, etcétera. Y después he vivido lo que ha sido la desintegración de todo ello. Personalmente, una anécdota personal, estuve en Italia, allí estoy intérprete de la CGIL, que es el sindicato mayoritario italiano, y comisiones obreras. Hubo un momento que me escandalizaba tanto lo que decían unos y otros, que dejé de interpretar y lo puse a parir. Porque era un constante buscar el pacto, pero no un pacto. Era un pacto que siempre implicaba pérdida por parte de la clase trabajadora, ¿ok? Entonces, cuando yo he vuelto a vivir a España, me ha sucedido lo mismo. Es decir, ¿quién se afilia al sindicato? Se afilia a alguien que tiene necesidades de sus abogados porque no tiene dinero para pagar abogados. Yo me he afiliado y me he desafiliado echando virutas. ¿Por qué? Porque no hay ningún proceso asambleario excepto en la sede de los sindicatos. Es decir, son sindicatos que se mantienen con el dinero que les da el Estado. ¿Por qué no tener unos sindicatos que realmente se mantengan con la cuota de sus afiliados? Esos serían unos sindicatos libres e independientes y no estar amordazados porque no hacemos esta movilización porque nos van a quitar de aquí. Incluso la propia corrupción que hay dentro de los sindicatos. Hay liberados en los sindicatos que es una auténtica vergüenza y hay gente que curra mucho. Es decir, entonces, como tú estás defendiendo, retomemos los sindicatos, es verdad que hay muchos afiliados, pero tampoco es una cifra tan significativa teniendo en cuenta todas las cosas que he dicho. Y digo yo, Javier, visto que hablas de esto, a mí me gustaría, parece que lo dices muy en serio, muy convencido. Es decir, ¿qué sindicatos podemos retomar? Los existentes no funcionan, Javier, no están funcionando. Entonces, tendríamos que volver a inventar los sindicatos
desde la transparencia, desde que el que está liberado es necesariamente liberado. Los sindicatos, los mismos sindicatos, tienen una cantidad de funcionarios impresionantes. Son todos necesarios. Es decir, el sindicato se puede permitir eso gracias a la cuota de los afiliados o gracias al dinero que le da el Estado. No sé, seguramente que los que tenemos trabajo tenemos la experiencia de habernos sentido con el culo al aire y abandonar por parte de los sindicatos. Porque hay cosas prioritarias y luego que te lo venden igual que la patronal te lo vende disfrazado de es lo mejor que se podía hacer. Es para vuestro beneficio. En fin, visto, termino diciéndote, Javier, visto que estás convencido de eso y que me parece interesante, ¿qué propones tú para que sean los sindicatos que realmente funcionen? ¿Y cómo lo llevamos eso a cabo? A mí me parece fundamental la labor del sindicato, pero no de esto. Es decir, no pueden plantear una huelga general cuando rebajaron el sueldo de los funcionarios y todo el reformazo de Zapatero a 3 meses vistas. Coño, pero si eso es para responder al día siguiente. Es más, para responder antes de que se toman esas medidas. No esperar a que haya una huelga en Europa para hacerla nosotros 3 meses después. Entonces, todas estas cosas creo que a los ciudadanos, a los trabajadores, nos han frustrado y decepcionado lo suficiente como para no apoyar el Que falta que enfoques. Solo que se escuche. El primero en criticar es a las direcciones de los sindicatos, comisiones y UGT aquí hoy he sido yo. Tiene truco porque yo el primero en hablar y hablo mucho rato. Pero el primero que ha planteado, no hay nada distinto de lo que has dicho tú respecto a lo que he dicho yo, salvo la conclusión. ¿Por qué? Porque, ¿os acordáis del PER? El Plan de Empleo Rural. El Plan de Empleo Rural es un mecanismo que, sobre todo en algunas regiones, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, con mucha población, o relativamente mucha población en el campo, planteaba la posibilidad de acceder a un subsidio a gente que tenía dificultad para justificar continuidad en el trabajo. Y se estableció un mecanismo que era muy perverso, que era el de las 60 peonadas, porque necesitaba que alguien le firmara 60 peonadas. Y se establecieron mecanismos de corrupción. ¿Qué decía la derecha? ¿Qué decía la banca? ¿Qué decía el capital? Fuera el PER. Como hay corrupción, fuera el PER. No. Como hay corrupción, combátase la corrupción. Identifíquese cuáles son las peonadas falsas o establezcase un mecanismo que dificulte o impida la corrupción. En los sindicatos, el primero que ha hablado aquí, no ya en términos de corrupción, que seguro, hay corrupción, combátase. Corrupción. Otra cosa es, hay una orientación política de pacto, de cogestión, sin duda. Y antes que en los sindicatos, más profundamente y más grave, en los dos principales partidos obreros, tradicionalmente obreros en España, el PCE y el PSOE, que son los dos que prepararon, ahí sí, la Constitución. PSOE y PC, la Constitución. Y los pactos de la Moncloa. Pactos de la Moncloa, es decir, hay crisis, ¿quién la va a pagar? Los trabajadores. PSOE está en primer lugar. Y a continuación, enseguida, comisiones de PP. No estamos en el mecanismo de protección a los desempleados en el medio rural. No estamos, al menos yo, en disposición de defender que, como los sindicatos tienen prácticas corruptas, liquidemos los sindicatos. Porque lo repito, no es una cuestión cualquiera. Es el terreno en el que los trabajadores se organizan en tanto que trabajadores. Y eso tiene un valor especial. Por eso tiene sentido dar la batalla. Por eso tiene sentido la batalla dentro. Y tú dices, he tenido un problema y me he sentido tal. Y seguro que otros pueden decir, y a mí me resolvió no sé qué cuestión, no sé cuánto. Y entonces nos debatiríamos acerca de una cuestión que no es menor. Si la gestión de los sindicatos es mejor o no sé cuánto. Pues mira, cuando... Y siento hacer una mención así personal, ¿no? Pero cuando yo acabé la carrera, que tuve la suerte de hacer y tal, me dieron una beca. Entonces lo primero que hice fue irme al sindicato, claro, y afiliarme. Y me admitieron como trabajador aunque no tuviera control de trabajo. Y eso me permitió dos cosas. Tener la posibilidad que tú decías de cualquier consulta jurídica, económica, no sé cuánto, tal. Y otra, intervenir políticamente en discusiones. Yo no soy nada relevante, obvio. Pero el hecho de que haya muchos trabajadores como yo es lo que lleva a que los sindicatos a veces, las direcciones de los sindicatos se vean obligadas a convocar huelgas. ¿Por qué? Porque lo que estáis definiendo es un hecho real, joder, que los procesos sociales son complejos. Es que si los procesos sociales no fueran complejos, la inmensa mayoría de la población ya había tomado el poder y viviríamos en una sociedad maravillosa. Los procesos sociales son complejos. En el año 17 tiene lugar la Revolución Rusa y en el 19, ¿sabéis lo que hacían los bolcheviques? ¿Cuál era su objetivo? Que hubiera una revolución en Alemania. Porque era donde hacían los tractores mucho mejores y tenían desarrollo tecnológico y productividad. ¿Y entonces qué pasó? Que en el año 19, cuando, fijaos, la revolución en Alemania,
Se llega a proclamar en Berlín en enero la República Socialista. ¡Joder, qué buena pinta tiene esto, ¿eh? Y en Hungría, ¿no? ¿Y qué ocurre? 19, hace casi 100 años. ¿Qué ocurre? Pues que la cosa se tuerce. ¿Por qué? Porque la Revolución Alemana empieza a conducirla a un tipo que es Friedrich Ebert, el de las ONG, por cierto, que es un socialdemócrata que está a la cabeza de una revolución que no quiere. ¿Y qué estamos diciendo con eso? Joder, que los procesos sociales son complejos, que si fueran tan sencillos como podemos describirlos en el papel, automáticamente diríamos, somos la mayoría. Todos aquellos que vivimos de nuestro trabajo, vamos a hacerles no sé qué a los que viven de nuestro trabajo. Y ya estaría resuelto. Los procesos son sociales, son complejos, son complejos. Cuando, mirad, hay un documento, un texto muy sugerente, está editado por Fondo de Cultura Económica, son todos los textos que Marx y Engels elaboran y cartas se escriben entre ellos en relación con la Primera Internacional, se llama así la Internacional. Y un texto interesante porque se ve, ¿no?, que, joder, nosotros quedamos con el titular, 1864, la Primera Internacional, y ya, y parece que todo era fácil, joder, los tíos, venga, ¿te viene bien? Sí, en septiembre entonces, venga, en Londres, no, venga, ya, no. Imaginaos la complicación, la cantidad de obstáculos a remover, y al final, ¿sabéis qué? Se jode la Internacional, y se liquida la Internacional, y nuevamente, y segunda, y cartas, y dificultad, y segunda Internacional, y llega, joder, la Primera Guerra Mundial, y todas las mierdas de los 18 partidos obreros, ala, con sus burguesías, créditos de guerra, y se jode la Segunda Internacional, y Tercera Internacional, apoyada en la Unión Soviética, en el triunfo de la clase trabajadora, puta madre tal, y llega Stalin, y la caga, y liquida todo, y no sé cuánto tal, etcétera. ¿Qué estamos describiendo? Joder, que las cosas son complicadas, claro, pero la pregunta es, ¿podemos renunciar o debemos renunciar a que hay más de 2 millones de trabajadores afiliados como tal, como trabajadores, y debemos pelear con ellos, y debemos decir, ¿tenéis unos dirigentes? O sea, que Comisiones Obreras, con más de 1 millón de trabajadores, tiene de dirigente durante 4 años a un tío neolerusista, el fidalgo este de UPyD ahora. ¿Qué pasa aquí? Pues claro que sí, yo estoy harto de perder batallas, y seguiré dándolas. Entonces, no podemos, desde mi punto de vista, no podemos ni debemos renunciar al integrar a los sindicatos en la pelea que tiene que ver con las condiciones de vida de la mayoría de la población, que es justamente lo que están en los sindicatos. Y con las direcciones, imaginar la cantidad de cosas que se me ocurre hacer, como tú, ¿no? Y me parece muy, muy graciosa, por cierto, la anécdota de que hicieras una traducción libre, ¿no? Me parece genial, ¿no? Se puso a parir. Claro. Eso es una traducción libre. Pero la cuestión es, no podemos prescindir de eso. Porque una cosa es, mirad, el movimiento contra la guerra en España, del año 2003, ¿os acordáis? Febrero, la MANI, las dos grandes MANI, más de 1.000 personas, fue un movimiento democrático impresionante, verdaderamente impresionante, y exitoso, aunque fuera tardíamente y de manera indirecta y lo que se quiera, ¿no? Pero eso, ¿qué capacidad tiene? Joder, tuvo la capacidad de parar una cosa, de parar una participación en la guerra con fondos, con tropas, tal, españolas, cuando el 90% de la gente estaba en contra. Y ya, y no digo que sea poco, pero ya, tiene esa capacidad. Pero no tiene la capacidad de esa cuestión que reconozco, es muy ambiciosa, que yo planteé al principio. La posibilidad de, puesto que hay medios para que todo el mundo coma en el mundo 5 veces al día y para que acceda a la educación y a la salud, ¿por qué no ponerlo en marcha? Eso no lo va a hacer el movimiento semi-espontáneo o no sé cuánto. Es decir, lo hablaba con esta compañera, es un disparate, a mi modo de ver, que de cara aquí a 14 días, ¿qué podemos decir? ¿Os imagináis que hubiera habido, mi opinión, cordialmente, la valentía de dar un paso adelante y decir articulación de candidaturas sobre un programa elemental, básico, el que hemos hecho circular desde mayo, con delegados mandatados irrevocables y 25 diputados? ¿Cómo sería la situación a partir del 20 de noviembre? Radicalmente distinta. Y me da igual que fuera, siguiera teniendo mayoría el PP o no. Me parece que sería una situación completamente distinta. 25 diputados que están mandatados por asambleas y cada pleno que hay van a la asamblea a decir lo que hacen y lo que van a votar. Sería una situación muy distinta. Quedan 2 personas, ¿vale? Si os parece, con estas 2 intervenciones, vale, luego os cuento una cosa de cómo se van a colgar ya las grabaciones. Claro. Sí. Tendré que hablar